Carolina Bravo. Conozca los servicios de nuestro centro de estética y cosmetología. Nos enfocamos en brindar una experiencia en belleza a partir del cuidado de la salud, porque estar sanos es estar bellos. Ofrecemos todo tipo de masajes, depilación en cera, lipo sin cirugía, rejuvenecimiento facial, glúteos de acero, maquillajes, postquirúrgicos, uñas de todas las técnicas y además cumpliendo con los estándares de higiene y calidad exigidos. Estamos ubicados en la carrera 15, número 826, en la ciudad de Armenia. Contáctanos llamando al 320-605-0275 y recuerda que salud es belleza. En el parque principal de Circasia está el Museo del Cine. Ven y vive una experiencia cinematográfica, los mejores productos a base de café y la más deliciosa gastronomía en Café Premier. Un café de película. Te esperamos en la calle Sexta, número 1442, segundo piso, en Circasia, Quindío. Premier, un sitio inolvidable. Premier, tú siempre serás el mejor. Disco Móvil Music Line, sonido HD, show musical, info 312-633-4343. Disco Móvil Music Line para todas sus fiestas y eventos. Fin de espacio publicitario. La noche se apodera de este espacio, pero mientras tanto, vamos a una pequeña pausa comercial. Inicio de espacio publicitario. Disco Móvil Music Line, sonido HD, show musical, info 312-633-4343. Disco Móvil Music Line para todas sus fiestas y eventos. Cuando pasa algo bueno hay que beber para celebrar. Cuando pasa algo malo hay que beber para olvidar. Cuando no pasa nada hay que beber para que pase algo, mijo. Amorfoda AXM te invita a beber, pero a beber y beber de verdad. Si tienes estrés, pues tómate 3. Si no tienes remedio, tómate 1,5 litros. Amorfoda AXM, una discoteca de ambiente y lo mejor de todo, al sur de Armenia, cerca a nuestros mejores clientes. Mijo, ¿y vos qué querés? Beber en Amorfoda AXM. Síguenos en nuestras redes sociales, @amorfoda_AXM. Pilas, regalamos trago. En Plus Más Radio, la música suena como la imaginas. Plusmasradio.com. Gritos del más allá. Disco Móvil Music Line, sonido HD, show musical, info 312-633-4343. Disco Móvil Music Line para todas sus fiestas y eventos. Fin de espacio publicitario. El misterio nos espera. Gritos del más allá. A partir de este momento, las conexiones a internet aumentan. Este es un enlace. Alianza de Medios Virtuales Genvi, con sus emisoras aliadas. Plusmasradio.com. Fusión Radio. Energía online. Estableciendo conexión. Los comentarios y opiniones expresadas en el siguiente espacio son responsabilidad de sus realizadores y no comprometen la filosofía ni el pensar de esta casa radial. Plusmasradio.com. Escucha, cada miércoles en Plus Más Radio tenemos un espacio para comprender qué son esas cosas que divagan en la oscuridad, qué hacen, por qué están aquí y cómo combatirlas. Un lugar donde nos informarán qué hacer en estos casos. Escúchanos cada miércoles de 8 a 9 de la noche por plusmasradio.com. Gritos del más allá. Gritos del más allá.
cordial saludo, queridos mortales. El día de hoy, nuevamente reunidos en este espacio de misterio, un espacio que cada miércoles llega a su hogar a través del medio de la internet. Un programa en el cual buscamos informarlos sobre todos estos temas paranormales que sin duda todos ustedes y todos nosotros hemos tenido en algún momento una experiencia de este índole. Es así como esta noche, siendo las 8:02 de la noche en Colombia, damos apertura a este espacio, un espacio donde el misterio tiene el lugar número 1 y además de eso, la búsqueda de lo desconocido, el entendimiento para todo esto que a veces nos sigue y rueda por estos lugares y por los lugares oscuros hacen parte. Aquí nadie está loco, nadie no tiene un no. Todos tienen su historia, todos tienen su forma de contarlo. El día de hoy transmitiendo en diferentes medios y además de eso, agradeciéndoles a cada uno de ustedes que nos acompañan a través de la internet. Un saludito para todos aquellos que hacen parte de esta unión radial y permiten que llegue a su hogar el programa de Gritos del Más Allá. Estamos hablando de las emisoras aliadas como fusionradio.carrd.co, como siriusradio.carrd.co, obviamente nuestra casa principal, casa madre de Gritos del Más Allá, plusmasradio.com, y las emisoras aliadas como Latina Estéreo y Energía Online. Un saludo para todos ellos y damos apertura a este mundo donde todo es posible. El día de hoy estamos transmitiendo por dos sistemas diferentes, uno en nuestra casa radial Plus Más Radio, donde están las pautas y las marcas aliadas, y en nuestro Facebook principal de Gritos del Más Allá, donde pueden encontrar nuestra página oficial y nuestro número de contacto. Recuerden poner más 57 para que puedan agregarnos. Somos un programa de Colombia. Es así como le doy la apertura a este programa y obvio, no puedo dejar atrás la voz de nuestra mascota, que les extiende una calurosa bienvenida con su voz tan característica. Un cordial saludo, queridos mortales. Y así le damos la bienvenida a nuestro compañero Arlex Parra, quien el día de hoy nos acompaña desde el máster y además de eso es el director de esta casa radial y también fundador de Portal Fusión Radio. Le damos la bienvenida muy calurosa también a nuestro compañero Hugo Ernesto Arias, ex bombero y actualmente quien maneja temas de enfermería en el municipio de Circasia. Muy buenas noches, Hugo. Muy buenas noches, Alejo, muy buenas noches, Arles, y a toda nuestra comunidad que se conecta en este momento a las 8:05 de este momento de la noche. Y eso sí, hoy bastante con un clima raro aquí en nuestro departamento, ya que se acabaron los días lluviosos desde la semana pasada y volvió otra vez el calor. Eso quiere decir de que va a haber más energías en este momento con la parte ambiental y se manifiestan más. Y es que, de hecho, Hugo, y para todos nuestros oyentes, para mí es un secreto que estamos en un tiempo muy cambiante y que todo esto hace parte de un engranaje mucho más amplio. Pero ya lo estaremos hablando en otra ocasión, porque el día de hoy y toda esta temporada iremos con leyendas urbanas. Y esto que acabamos de hablar de este gran engranaje hace parte también de estas leyendas urbanas que en las calles se rumoran, en redes sociales, en foros como Reddit. Hay mucho de dónde cortar. Pero el día de hoy vamos por algo más suave. Leyendas urbanas o estos mitos y leyendas que hacen parte del diario vivir o de internet, en los cuales vamos a ir por los clásicos. Y es que se acerca esta temporada de 31 de octubre, para algunos una fecha bonita, ¿no? Recuerda la infancia, para otros una fecha que tiene una connotación
horrible desde su historia real e inicial, y para otros que simplemente es un día más. Pero a esta hora le damos la bienvenida a nuestro compañero Arlex Parra. Cordial saludo a toda la gente que nos escucha a través de nuestro espacio de radio, y bueno, pues espero que estén ahí conectados con la 98.1 Latina, Portal Fusión, y por supuesto a través de Sirius Radio y nuestra casa principal plusmasradio.com. Esta noche un saludo para toda la gente que se conecta con esta energía universal, y espero que sus escudos estén muy altos, porque vamos a hablar de algo que nos rodea, algo que está alrededor de nosotros, en la calle, detrás de nuestra casa, delante de nuestra casa, en el colegio, en el lugar donde vamos, hasta en la propia iglesia, que son esos mitos que nos acompañan y que hacen parte de nuestros sueños y pesadillas. Claro que sí, es que las leyendas urbanas, como ya lo hablábamos en la apertura de la temporada número 7, estamos ya en la temporada número 7, donde hablábamos de estas leyendas urbanas, cómo nacen, cómo van evolucionando con el pasar del tiempo, y lo más importante, cómo estos mismos llegan a las personas del común. Lo hablábamos con la historia del Smile Dog, un tema que, si bien concluimos que obviamente por ciertas connotaciones importantes no se daría, es algo sumamente inquietante el cómo llega al hogar, cómo toma esta forma de volverse viral, y además de eso de atormentar a personas jóvenes en muchos casos, y a personas mayores obviamente, que creen firmemente que lo que aparece en las redes sociales es real. Y es que así es como vamos dando este indicio de leyendas urbanas. El día de hoy una historia muy interesante entre todas las que tenemos de estas leyendas, pero aquí hago un paréntesis, queridos compañeros y oyentes. ¿Ustedes qué pensarían si a una hora exacta pasara algo exacto que no beneficie a su vida, sino que lo contrario, corrompa, destruya y suplante su alma? ¿Ustedes creerían, si encuentran esto en redes sociales, si lo encuentran en foros, o si definitivamente un familiar se los envía a su WhatsApp, o lo encuentran de pronto en algún libro de recopilaciones de leyendas urbanas? Paso a que me responda mi compañero Hugo Ernesto Arias. Interesante pregunta, director. En serio, la verdad, interesante pregunta. En especial depende de la hora, porque yo sé que hay una hora en específica que se dice la hora cero, o prácticamente la hora de la entrada, o más bien de entrada de este mundo, de estos entes, que es justamente las 3 de la mañana. Sí, compañero Arlex. Todo depende de la óptica y todo depende de los tiempos. Hay horas como las 3 de la tarde, que es la hora, según la condición judeocristiana, de la muerte de Jesucristo. 3 de la mañana, hora maldita, que es la hora donde los espíritus se mofan de la muerte de Jesucristo, que es dentro de todos los aspectos judeocristianos. También a partir de las 7 de la noche, cuando las calles quedan en completa oscuridad, es donde se desata o salen o se liberan las energías más densas para que la gente no salga de noche. Por eso también tiene que ver con el aspecto de Halloween, con el aspecto del Día de Todos los Muertos. Son una cantidad de condiciones con horarios muy específicos, con condiciones muy específicas, que a veces saber demasiado también es una tortura, porque si uno sabe, uno entiende e interpreta, pues uno ya no quiere salir a altas horas de la noche, ya quiere estar más en formato casita, quiere tener su protección, quiere tener su talismán, quiere tener de todas formas algo que en realidad no le haga daño a uno, y indiferente de cualquier hora, lo importante es estar seguros, estar tranquilos y saber manejar que el miedo no alimente a estas cosas, a estos entes que nos rodean. Una cosa más, por ahí dicen dentro de las leyendas urbanas y los mitos, es que si usted ya llegó a su casa y está descansando, que por favor, si lo llaman a salir, no salga. No salga. Porque usted, según su cuerpo, su energía, ya terminó su día, ya terminó su energía para salir. Entonces usted ya le está dando una oportunidad a la muerte para que si está por ahí desocupada, desparchada, como podríamos decir a nivel coloquial,
tome su vida, porque pues haga de cuenta esa energía no está totalmente renovada, entonces puede hacer parte de cualquier catástrofe, cualquier cosa maligna que pudo haber pasado, y una energía que llegó y lo envolvió y acabó con usted. Por eso a veces pasan tantas desgracias. Entonces son cositas, historias que vamos a estar mirando con lupa, con microscopio, para ver si qué tienen de cierto, qué tan real es, si es verdad, si es mentira, si es lo que nos dicen solamente las abuelas para asustarnos, como el coco, que el coco en realidad sí existe, pero no en la presentación de que nos dan las abuelas, sino en otras presentaciones. O sea que hay que ir mirando y explorando, y sobre todo conociendo todas las historias que hay alrededor de estos mitos y leyendas que son urbanas, que están alrededor de nosotros y que muchas veces pasan a través de nosotros sin saberlo, y nosotros las replicamos y le metemos un contexto más de misterio, un contexto más de misticismo, un contexto más grande y más allá de nuestra visión. Claro que sí, compañero Arlex. Y es que hablando de este punto específico que nos das, hay otra leyenda urbana que abordaremos el día de hoy, que Arlex la conoce, nuestro compañero Hugo también, la del Toc Toc, que normalmente se presenta en horas de la noche. De hecho, con Arlex hemos tenido varios videos que hemos realizado y revisado, que de hecho pensábamos en un momento traerlos a lo que es Gritos del Más Allá TV, que ya pronto lo estaremos recuperando y retomando, que son videos que obviamente no tienen un veredicto final. Sí, que la veracidad entra en el espacio del entredicho, en las áreas grises que no sabemos si es sí o no. O sí no. Y entre estos, pues muchos videos dan a raíz de estas leyendas urbanas, como el del Toc Toc, o es Toca la Puerta, que ya en un momento les hablaremos. ¿Por qué les hago esta pregunta? Y para aquellos que apenas se están conectando, estamos hablando de leyendas urbanas. Entre estas es una pregunta muy específica a mis compañeros, es si saben que en una hora pasa algo específico que les va a hacer daño, que además de eso va a suplantarlos por completo, ¿ustedes saldrían a esa hora? La respuesta obviamente no es un sí o un no, porque tampoco es que entendamos bien cuál es el concepto de esta leyenda urbana, pero sí es importante conocer que muchas de estas se fundamentan en cosas bíblicas o se fundamentan en cosas que a la actualidad no funcionan. Y de hecho quiero darles a ustedes algo muy importante, un aporte que nos hacía Marcelo de Zona Cero Paranormal, el tema de los espejos. Actualmente los espejos ya no sirven tanto como para portales, porque son espejos que son hechos de una forma diferente, son espejos que son hechos de una manera más, ¿cómo decirlo? Una fabricación ya no tan natural como los anteriores. De hecho, este aporte que nos hacía Marcelo... Industrial, eso. De hecho, este aporte que nos hacía Marcelo es sumamente importante e interesante, porque se ha creado una cultura a raíz de los espejos, de portales, se pueden abrir unas puertas, se pueden abrir tal cosas. Las condiciones actuales con los espejos actuales que tenemos, sí, se puede hacer, pero es mucho más complejo de que esto se dé, puesto que los espejos no son como eran antes. Antes llevaban cierta fabricación que los hacía más naturales, y esto los hacía más propensos a tener ciertas conexiones específicas con ciertas cosas específicas que ya todos lo conocen. El mismo tema de la energía, el mismo tema de la naturaleza, y esta unión que es universal, que tiene que ver con estas energías que son trascendentes y que además de eso pueden ejecutar diferentes cosas. Un espejo ahora, para que quede impregnado en la vida de alguien, es casi imposible. Se da, pero es casi imposible. En cambio, un espejo de épocas mucho más atrás era más probable de que se impregnara de la vida de alguien. Si alguien moría frente al espejo de una manera brutal, era muy probable que quedaran estos rasgos de lo que viene siendo la persona muerta en este espejo. Eso tiene un nombre específico, que es el de las psicofonías, pero no una psicofonía con inteligencia, sino que es una psicofonía que queda ahí en bucle repitiendo, mas no es pensante. Así que este es el primer aporte que les damos, informativo, un agradecimiento a Marcelo, y además de eso, pues es un conocimiento que para todos ustedes les puede servir. Obviamente, si usted tiene la tradición de tapar los espejos y hacer esto, ya hace parte de su fe, y no estamos diciéndole que no lo haga. Pero hay otra condición. Hay otras condiciones
es otra que hay. condición, Alejandro, y no es por minimizar, pero también dentro de estas leyendas urbanas, dentro de toda esta situación y dentro de toda la investigación que hay y lo que hemos escuchado en runrunes y demás, Sí, tiene que ver con los espejos negros. negros. Los Y es algo espejos muy- negros son las pantallas que tenemos muchas veces en los los televisores, televisores, de casa, los teléfonos. los teléfonos. Entonces la recomendación es, obviamente yo como persona, muy personal, la recomendación mía es apague el teléfono, póngalo boca abajo, no duerma con él en el pecho, no duerma con él a un lado, no que le genere ningún tipo de reflejo, porque esos espejos negros, pues como es tecnología, uno no sabe qué tan intencionado puede ser. Exacto. Y qué energía usted le está Y es entregando. que de hecho con usted, esto entramos a otras leyendas urbanas. exacto, por eso lo digo, porque ahí entran las leyendas urbanas de los espejos negros, de los portales negros, de los portales a otras energías, porque estos digamos que son televisores que tienen una pantalla de Con una condición de cierta manera específica. una condición de reflejo, pero ahí también entra el misterio y entra la idea de qué tal si sí o qué tal si no. Yo de todas formas me curo en salud y trato lo posible de lo que son de espejos, televisores, que no estén apuntando a mi cama. Otra cosa más dentro de las leyendas urbanas es tener la cama frente a la puerta. Frente a la puerta. Eso Nunca de espaldas. No debería, y no debería tenerla porque también carga mucho los pies. Pues obviamente si la condición de su casa no da para dónde mover la cama o la cama es de piedra, pues sí, no, es muy berraco que usted mueva la habitación, por decirlo así, estilo Feng Shui. Pero la condición es nunca tener la cama frente a la puerta y mucho menos utilizar puertas y ventanas para que digamos que generen ese ciclo de sobrecarga de energía, porque muchas veces no sabemos qué hacemos, muchas veces dentro de esos mitos urbanos que llamar al duende colocando los zapatos con las puntas hacia afuera, gritando el nombre, silbando, que son muchos de esos parámetros que a veces se empieza a teñir de mentira, pero tienen su Que están ahí con su misticismo. su bosquejo de realidad, su pedazo. Por algo nacieron. Por algo nacieron. Que es lo que hablábamos, y claro que sí, y es algo muy importante lo que nos dice Arlex, porque no solamente el tema de las pantallas negras, de los espejos negros, que tiene una connotación bastante interesante en diferentes historias, en diferentes puntos específicos de la historia humana, sino que también hay que entender algo: estos aparatos no son un pan de Dios, que sería un dicho como tal acá en Colombia, sino que además de eso tienen ciertas radiaciones, tienen ciertas cosas que obviamente en su debido tiempo les van a hacer mal. Esto, a pesar de que es un paréntesis un tanto grande, a ustedes, si no duermen bien, aléjense por lo menos una horita antes de irse a acostar del teléfono, y eso va a empezar a regular su ciclo de sueño, porque nosotros generamos ciertas hormonas para poder dormir, y hay una hormona que en cierto tiempo aparece y es la que nos permite descansar. Así que mucho cuidado con esto. Dejen los teléfonos aparte, es una recomendación personal para evitar que esta luz azul que transmiten estas pantallas pues desregule sus ciclos de sueño. Continuando con esta parte de misterio, recordándoles la pregunta: ¿saldrían en esa hora específica si saben que algo los puede reemplazar, además de eso fracturar y fragmentar su alma? Esta es la pregunta con la que iniciamos el programa, y es que una de las leyendas urbanas, para ser más específicos, nace en Estados Unidos. Nos relata que en una hora específica, 1:30 de la mañana, de la madrugada, ocurren cosas muy interesantes, y es que se relata, y muchos de los medios en los cuales está, como estas partes donde todos escriben, tienen algo muy específico en esta historia. Es una hora en la cual obviamente está muy temprano, uno debería decir pues ahí no debe pasar nada, ahí todo debe estar normal. Obviamente todos los que conocen un poquito, y además los que no, saben que la hora estigmatizada es las 3 de la mañana, pues por todas las bases que tenemos, bíblica y todo lo demás, y además de eso por ciertas connotaciones reales. Pero uno diría, a la 1:30, ¿por qué? Según esta leyenda urbana, a la 1:30 fue cuando uno de los demonios subió a la tierra a atormentar por primera vez a Jesús, que esto, según lo que dicen, es después de la primera cena. Realmente los datos no concuerdan. Desde aquí inicio con este mito
que con esta leyenda urbana. Desde ahí no me cuadran los datos. Exacto, primero Pero, que todo le comento porque sí. según la historia, la parte así, en esa parte que si usted dice que es de la última cena, creo que se estaría refiriendo cuando Jesús está en la parte del huerto, que él está rezando. Entonces, ahí sí hay una parte en la que dice la Biblia, cuando él está rezando, él dicen que a él lo estaban tentando. Estaba como diciendo, no, usted no puede, o sea, como diciéndole, no, usted no puede, usted, hemos dicho, no, usted, o sea, como haciéndole ese, como que él caiga en ese negativismo, y él pues los ignora, porque él sabe que es la voluntad, y para eso estaba él destinado. Ahí sí me he hecho la pregunta, es como usted dice, pero ¿por qué a la 1:30? Exacto, es una hora muy específica y de hecho en esta leyenda urbana todos afirman que es a la 1:30. Y si algo está muy seguro es que la gente lo primero que va a hacer no es mirar qué hora si lo están asustando. Entonces ahí donde empezamos a mirar otra connotación que nos da a conocer que cogea un poco la historia. Voy a terminarle y después lo analizamos. Pero ahí quiero, antes de que siga Sí. con el análisis, cuando el primer demonio se acerca, porque esto digamos que sí tiene que ver, y de pronto no les cuadra a ustedes, pero uno que ha metido un poquito más las garras en ese aspecto, cuando el primer demonio, por decirlo así, en esa hora en específica, debería ser la hora en donde él está en el huerto de Getsemaní rezando, ¿sí? Y pidiéndole a Dios que le quite el cáliz, porque le entró el temor de la carne a Jesús, porque recordemos que Jesús, como personaje bíblico y como personaje histórico, es un ser humano, Sí. es un hijo de Dios encarnado en un cuerpo humano, y el cuerpo humano pues siente temor de lo que le va a pasar. ¿Sí? Entonces, si usted sabe que se va a morir ahorita, en 10 minutos usted entra en un temor irascible y usted no sabe qué va a hacer, porque es lo mismo cuando usted está pasando por un momento de un accidente o algo, usted siente que se va a morir y usted entra en estilo de supervivencia. ¿Qué pasa con Jesús en el huerto de Getsemaní? En ese huerto, él entra en oración, le pide a los apóstoles que lo acompañen en oración, pero él sube un poquito más allá, le reclama al Creador, diciéndole que le quite ese cáliz, que él ya no quiere, que él tiene miedo, o sea, que se apodera el temor, es porque ese demonio se está acercando. Se está acercando. Pero esa es una de las primeras horas del alba. Más adelante, cuando él baja del huerto, que se encuentra a todos los apóstoles, que es cuando llega Judas y lo arrestan, que le da el beso, el popular beso de Judas. De traición. Ahí también está el diablo presente, mirando ya el proceso de lo que va a pasar. Entonces, en todos los momentos sí hay un demonio o un diablo buscándole la caída a Jesús. Igualmente pasó cuando estuvo los 40 días en el desierto, donde el diablo le ofrecía cosas que no eran del diablo, simplemente para que Jesús se arrodillara y lo venerara a él. Entonces mire que las connotaciones sí pueden dar y los tiempos tal vez pueden dar, pero pues en ese tiempo no podríamos saber exactamente si era la 1:30 de la mañana, por ejemplo, porque en ese tiempo ellos no manejaban sino con el cantar del gallo, ¿sí? Como pasó con Pedro, me negarás 3 veces antes del cantar el gallo. Entonces mire que si hay unos análisis que por tiempos podríamos hacerlo, ahora todo es muy que en el reloj del celular, en el reloj inteligente, en el reloj tradicional, bueno, como sea, sí tenemos, digamos que una medición del tiempo un poco más clara, pero en ese tiempo la medición era un poco más rebatible. Sí, claro, y dispersa, porque para decir un tiempo específico es muy complejo. Y hablando de esto y continuando, se dice que esta hora, 1:30, a todas las personas que salgan y se encuentren con un callejón totalmente solo los esperará un destino horrible. Y es que según las personas que dicen en este foro, han tenido experiencias muy cercanas con amigos. Nunca les ha pasado a ellos, por obvias razones de la historia, ¿no? Para cuidar la narrativa de esta misma leyenda urbana, supongo. Cuentan que se toparon con una calle solitaria, que habían salido de una fiesta, que habían estado en tal parte y que el amigo se fue y que lo encontraron en el callejón totalmente solo, sentado en una de las bancas o en el andén, riéndose de nada. No saben de qué se está riendo, no saben de qué está pensando, porque la persona queda como en un estado de shock en el cual solamente se ríe y se ríe y se ríe y se ríe. Las personas que relatan estas historias dicen y concuerdan lo mismo. La persona empieza a tener una mirada irreconocible, como si no fuese él, y entre las risas que tienen, muchos habían pensado que era una sobredosis de algún tipo de temas, de alcohol, de drogas, pero en realidad nunca se comprobó nada de esto. Según los relatos que hay, se lleva a la persona al hospital, se lleva a la persona al hogar y al otro día la persona está como si nada, solo con una diferencia, Hugo.
que no se acuerda de nada de lo que pasó esa noche, y además de eso tiene unas lagunas mentales muy, muy grandes. Entre esas, los casos que uno puede leer relatan personas que no se acuerdan ni siquiera si tenían una relación. Se acuerdan de las cosas básicas: padres, madre, hijos, pero no se acuerdan si tenían una esposa, una novia. No se acuerdan de números de teléfono, que antes obviamente sabemos que la mayoría de nosotros conocemos el número de teléfono propio. Hay algunos que no, porque pues apenas se lo están aprendiendo, pero cosas como esas básicas, y entre otros vacíos que tienen infancia y adolescencia, porque normalmente estos casos, como los relatan, son personas entre los 30 y 50 años de edad. Prácticamente una vida social ya. Una vida estable, social, ya ¿sí? teniendo como ese dato. Como... Técnicamente. Hace parte de esta leyenda o mito urbano que tenemos acá el día de hoy. Pero por ahora, vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos con este tema que nos tiene los pelos de punta. La noche se apodera de este espacio, pero mientras tanto, vamos a una pequeña pausa comercial. Gritos del más allá. Inicio de espacio publicitario. Disco Móvil Music Live, sonido HD, show musical, info 312-633-4343. Disco Móvil Music Live para todas sus fiestas y eventos. Cuando pasa algo bueno hay que beber para celebrar. Cuando pasa algo malo hay que beber para olvidar. Cuando no pasa nada hay que beber para que pase algo, mijo. Amorfoda AXM te invita a beber, pero a beber y beber de verdad. Si tienes estrés, pues tómate 3. Si no tienes remedio, tómate 1,5 litros. Amorfoda AXM, una discoteca de ambiente y lo mejor de todo, al sur de Armenia, cerca a nuestros mejores clientes. Mijo, ¿y vos qué querés? Beber en Amorfoda AXM. Síguenos en nuestras redes sociales, @amorfoda_AXM. Pilas, regalamos trago. Cada vez más cerca tuyo. La música que te hace vibrar. Información para mantenerte al día y la mejor compañía donde estés. plusmasradio.com. Las sensaciones en el aire. plusmasradio.com, emisora empresarial. La Asociación Cívico-Comunitaria de Microempresarios del Quindío, ACOMI, cuenta con 30 años de historia desde su creación. Trabaja para promover el fortalecimiento y desarrollo empresarial de las micro, pequeñas y medianas empresas en el departamento. ACOMI, creciendo juntos. Disco Móvil Music Live, sonido HD, show musical, info 312-633-4343. Disco Móvil Music Live para todas sus fiestas y eventos. Fin de espacio publicitario. El misterio nos espera. Gritos del más allá. Gritos del más allá. En vivo. Continuamos en Gritos del Más Allá, 8:29 hora Colombia. Y el día de hoy, hablando de este tema tan interesante que son las leyendas urbanas. La leyenda de la cual estábamos hablando titula La 1:30, hora de la muerte del alma. Así la pueden encontrar, 1:30, muerte, la hora de la muerte del alma. Es uno de los relatos que se ha hecho muy virales en plataformas como Reddit, que es un lugar donde usted puede llegar, escribir su historia y más personas lo pueden seguir, más o menos o similar como los hilos de Twitter, solo que en una plataforma en la cual se pueden encontrar de todo tipo de contenidos. A pesar de que
digamos que Reddit es una plataforma tan amplia, también Reddit es la que se encarga de generar la mayoría de las leyendas urbanas. Y es que hablando de esto encontramos historias tan comunes o tan conocidas como Jeff the Killer, Slenderman, y todas estas inician o comienzan desde ahí. El mismo Smile Dog. El mismo Smile Dog que aparece en estas mismas plataformas como Reddit o 4chan, que hace parte también de este tipo de foros en los cuales ustedes pueden contar sus historias, vivencias o todo lo que se les O como antes estaban en las páginas de la muerte como Rotten.com, que era una de las páginas que estaban en clásicas era la entrada a la Deep Web prácticamente. Entonces de hecho hay mucha cosa que está por ahí suelta y la gente a veces no alcanza a comprender qué es lo que está viendo. Y hay otras cosas que tienen una fachada muy bien hecha. Ajá. Lo tenemos con páginas, de hecho hay una página que ya otros youtubers, otras personas lo han podido ver, una página normal, con unos enlaces específicos a videos específicos. Todo esto hace parte de, obviamente, la internet no es lo que vemos, sino que hay una profundidad inmensa. Y entre esto encontramos páginas de todo tipo, que de hecho en las leyendas urbanas también tenemos páginas de la Deep Web o de la Dark Web, como ustedes prefieran decirlo, aunque ambas son diferentes dominios. Pero además de eso encontramos cosas muy inquietantes, Hugo, y en otro de los capítulos de esta 7ª temporada estaremos hablando de este tema, el internet, una fuente inagotable de historias, de mala información en muchos casos, de información para aquellos que sepan buscarla bien, y además de eso un medio no solamente para enriquecer la mente, sino que si ustedes no tienen control también los embrutece. Parece una palabra de la mamá de ese internet, lo va a embrutecer, pero es real. Si ustedes utilizan el internet para diversión, van a estar gastando muchísimo tiempo que parece para ustedes muy poco, porque un video de 30 segundos, 15 segundos, uno dice pues no es nada, me voy a ver 10, termina viéndose 30, 40 y definitivamente es tiempo que no va a volver. Y lo más probable, Hugo, es que esos videos no aporten absolutamente nada. Exacto. Es así como tenemos esta otra parte, un apartado muy interesante en el tema de leyendas urbanas. Analicemos lo que hablábamos ya hace un momento con nuestra ayuda, la ayuda de nuestro compañero Lex Parra y con la ayuda del compañero Hugo. Dimos a ver uno de los primeros puntos que, hombre, no cuadra, pero podría ser, no se puede negar totalmente, y es que en Gritos del Más Allá no damos un veredicto final. Ustedes son los únicos que pueden decidir si sí o si no. Pero la connotación de la 1:30 hace parte de estos pasajes bíblicos, de esta historia que está escrita en libros que no sabemos si fueron modificados, libros que no sabemos hasta qué punto son ciertos, hasta qué punto no son ciertos, pero que sin duda es lo único, o bueno, una de las únicas cosas que tenemos, que ha recorrido muchísimo tiempo y que se sigue dando. Obviamente tenemos libros que desmienten, mienten y bueno, hacen muchas cosas que van en paralelo con tienen incluso más antigüedad que el que conocemos, porque es que la Biblia es un recopilatorio, es como una enciclopedia de muchas cosas que habían antes. Y de muchos libros que también han desechado. Oiga, un paréntesis cortico ahí. No nos pueden ver el video en Rusia. Qué extraño. Nos bloquearon para Rusia. ¿Para Rusia? Ahí aparece. Nos acaba de llegar la notificación a plusmasradio.com. O sea, nos dijeron das vidania ya. Sí, algo así. Nos dieron das vidania. Ya cierro el paréntesis y mire que sí, en los recopilatorios se me estaba pegando un poco la lengua. La parte recopilatoria de las informaciones y de estos libros en vasijas encontrados, de hecho, encontraron el libro de Judas Escariote, encontraron otras vasijas con otra información, y mucha de la gente no sabe estos libros o estos espacios que se generaron muchos años después de que Cristo murió, muchos años después hasta de los mismos apóstoles, que fue la recopilación primero en todo lo que fue la versión oral, todo lo que dijeron y todo lo que alguien recopiló oralmente, historia tras historia tras historia, hasta que llegó un momento y alguien empezó a escribir esas historias, que mucha gente dice, y pues con el perdón de los creyentes, que la Biblia fue escrita o inspirada por Dios. Pues en ciertos capítulos yo lo veo como más bien como con manos del hombre, y también en espacios muy específicos, como tiene que ver con el sufrimiento de los pueblos, aparece que alguien los va a castigar. Es como la búsqueda de ese Dios vengador que va a liberar a los pueblos y que va a liberar ese yugo del dolor.
Entonces a veces se vuelve más una historia como lo que estamos hablando ahora, una leyenda urbana o un mito diciendo que hay un ser superior que va a llegar y va a acabar con todo porque me están castigando a mí y a mi familia. Entonces, lo que eso se también hay que relataba hacer del análisis. Antiguo Testamento, si no estoy mal, que decía que era el Dios castigador. Sí, es que si usted mira, hay dos dioses en la Biblia y eso es innegable, y toda la gente que nos está escuchando, los invitamos a que también comenten. Hay dos dioses en la Biblia: el Dios castigador, vengativo, de sangre, armas tomar, y el Dios benévolo, que perdona, que es flexible y que es amoroso. Entonces ahí uno dice, ¿es el mismo Dios o cómo fue? ¿O cómo fue? Sí, entonces ahí hay que hacer el análisis. Y no metiéndonos obviamente con los judeocristianos, sino haciendo un esbozo general de cómo se construyen los mitos y leyendas en el tiempo ahora del internet, pero en tiempos anteriores era con una cantidad de información que se volvía de la costumbre oral, de contar hijo y generación tras generación. Llega alguien en un momento, como hicimos con el libro, por ejemplo, de Gritos del Más Allá, que escribimos, que hay parte de ficción, realidad y recopilación de historias que hemos escuchado durante toda nuestra vida. Claro que sí, es que es muy importante esto, Arlex, porque desde Gritos obviamente no buscamos una verdad absoluta. Todos ustedes tienen la posibilidad y el deber de elegir si es real o no, o lo que ustedes quieran hacer. Nosotros nos abrimos solamente a darles la información de lo que conocemos desde nuestra perspectiva y desde nuestro análisis, desde nuestra lectura, desde nuestras comprensiones. Al igual que todos nosotros, ya lo hablábamos con Marcelo cuando hablábamos al inicio del programa con el tema de los espejos, que obviamente ya saben ustedes las diferencias entre los espejos antiguos y los espejos actuales, y también los espejos negros, que es algo muy importante y que ya trataremos en su momento como esta leyenda urbana que ha tomado una fuerza muy amplia, porque además de esto, Arlex, usted tiene un televisor, porque así nace una de las leyendas urbanas, usted tiene un televisor de toda la pared. Ahí van a caber muchísimas cosas para salir. Claro, ahí va. No, y muchos también lo tomaron desde el tema de la chica del aro, que sale por el televisor, sí, o de las leyendas urbanas en Tokio, en Japón, en China, en todos estos países asiáticos, donde hay otra cosmogonía o otra forma de ver la maldad, de otra forma de ver. Usted ve los dioses chinos y japoneses y asiáticos, son unas cosas muy extrañas. Entonces uno no sabe si en realidad estamos hablando estamos hablando del mismo universo y del mismo punto de vista. Entonces a veces es un poco complejo empezar a analizar. Si usted se pone a mirar otros lugares como la India, donde hay dioses en cantidades, hay dioses para todo, y nosotros ser monoteístas, que somos solamente a un solo Dios, que es un Dios de barbita blanca y batola blanca y buena gente y chéverongo. Entonces mire que si hay unos análisis muy puntuales y hay que empezar a construir un poco la historia para poder tocar todas esas historias que vienen desde tiempos de los gladiadores, por así decirlo, hasta nuestros tiempos. Claro está, era más difícil hace muchos años acceder a la información. Tenía que ser, por ejemplo, como Marcelo, con grandes bibliotecas y una cantidad de cosas que puede usted tener un conocimiento en estantería. Ahora en internet, que hay tanto falsedad como realidad, como mito, como ficción. Entonces ahí hay, digamos, que un contexto que es de entrar a analizar, y si usted no sabe el tema y se encuentra con una mentira y usted lo va por sentado, entonces usted desde ahí ya le empezó a dar energía a esa mentira, como pasó con Slenderman en su momento, que se volvió algo que prácticamente es real ahora. Sí, de hecho se generó tanta historia colectiva que realmente nace la historia, nace esta leyenda urbana y nace como lo que es una leyenda urbana. Algunos le dan unas connotaciones, digamos, del tema de Área 51, de experimentos y bueno, de esto, pero nunca había algo específico para decir de dónde viene, qué es lo que hace y por qué lo hace. Pero después de un tiempo, a raíz de todas las historias que empezaron a salir, muchas nuevas aparecieron y muchas de ellas con ciertas connotaciones y bueno, muchas cosas que uno ya empieza a decir, hay algo que no cuadra. Y es que hay algo que entender también, Hugo y Arlex, que siempre lo hemos hablado acá: la fe mueve montañas. Es una palabra que tiene años y años, no se remonta solo de la Biblia, que es donde la encontramos principalmente, sino que tiene tiempo y tiempo y tiempo y que sigue aplicando hoy en día.
Por acá le damos un saludito a Lucenit Soler, nos dice buenas noches. A Marcelo Fernández, buenas noches amigos desde Montegrande, Argentina, escuchando y haciendo el aguante. Y nos acaba de decir que nos envió un audio. Vamos a escucharlo en un momento, pero antes voy a conectarlo para que lo podamos escuchar. Y además de eso, un tema que tiene mucho donde cortar y que además de eso tenemos muchas historias. Es que desde que la humanidad piensa, desde que la humanidad habla, incluso desde antes de que hablara, no hay que decirnos mentiras, desde que piensa, ha creado historias maravillosas. Ya lo encontrábamos, muchos de los dibujos que encontramos en roca, de esos primeros que estaban haciendo, ¿cuántos no se podrían haber exagerado? Y hay bastantes imágenes, o más bien caligrafías de esos dibujos que se notan extremadamente. Por ejemplo está Bigfoot, que es Pie Grande, el Hombre de las Nieves, el mismo... hay varios que están no me acuerdo bien cómo es que llaman, pero son justamente, también son como leyendas urbanas. Pero son unos monstruos que son como si fueran unas personas, pero solamente caminan en dos pies. Y caminan por los bosques de Estados Unidos, más que todo en Ohio y Houston. Sí, ya no tengo el nombre específico, ahorita lo buscamos. Pero también son historias muy interesantes porque estos en específico se encargan de desaparecer gente, según la historia. Por acá tenemos a Marcelo, un aporte que nos envía a esta hora, siendo las 8:42 hora Colombia, 2:53 del aporte de Marcelo. Hola chicos, ¿cómo andan? Qué interesante que están hablando sobre la Biblia, ¿no? La Biblia también es un compendio de interpretaciones. Vamos a tomarlo desde el punto de vista teológico, ¿no? La teología tiene muchas ramas, ¿no? En qué es lo que dice la Biblia, qué es lo que interpreta cada persona que es la Biblia. Por eso está la teología gnóstica, está la teología revisionista, la teología que se basa en la fe, que es lo que dice la Biblia o lo que se cree, ¿no? O se interpreta que dice la Biblia, y después está la Sagrada Escritura en sí, ¿no? ¿Qué es lo que dice? De acuerdo a lo que dice, es la interpretación de cada persona. O sea, cada uno le pone algo de su cosecha o le agrega algo de su cosecha. También es algo muy interesante, de lo que hablamos, ¿no? Es el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿no? En el Viejo Testamento tenemos un Dios guerrero, vengativo, un Dios que, porque Saúl desobedeció una orden, ¿no? De matar a todo hombre, mujer, niño y animal en la ciudad tomada, y Saúl decidió darle los animales para que se alimenten a sus tropas, o sea, lo condenó, ¿no? Le envió demonios justamente para que lo atormenten, y el único que lo podía calmar era David con su arpa, ¿no? Ya preparó el terreno también para eso. Tenemos un Dios hasta inclusive psicópata, ¿no? De golpe que le dice a Abraham que debía darle un sacrificio, y el sacrificio era Isaac, su propio hijo, ¿no? Y le envió un cordero justo antes de que Abraham apuñale a su hijo para darlo en sacrificio. Le prohibió la entrada a Moisés por haber dudado de él en una ocasión. Le prohibió la entrada a la tierra prometida. O sea, y después tenemos un Dios que perdona todo, ¿no? Perdona que mates a tu papá, tu mamá, en contra de uno de los 10 mandamientos. Perdona, con el arrepentimiento te ganas el cielo. O sea, tenemos un Dios que pasa a perdonar absolutamente todo, ¿no? Es de acuerdo a las interpretaciones. Inclusive la teología también es de acuerdo a las interpretaciones. La teología misticista, y tenemos 10 millones de ramas de la teología. O sea que las Sagradas Escrituras están lamentablemente supeditadas a la interpretación de cada persona, ¿no? Y no las personas supeditadas a lo que dice en realidad la Biblia. Claro que sí, un agradecimiento a Marcelo que nos envía este aporte a través de nuestro WhatsApp, mismo que ustedes están o pueden ver a través de la transmisión en nuestro canal oficial.
en el canal de Plus Más Radio, pero pueden ver Igual nuestro ahí lo número en el compartimos. de Gritos del Más Allá. Ya Ahí vamos a está, compartir el ahí está contacto. compartido en Plus Más Radio, también está compartido el canal de Gritos del Más Allá. O sea, Listo. ahí se puede ver el número también. para que Tenemos lo tengan en cuenta. otro aporte que acá nos dice Marcelo, desde así terminando con la parte de los dibujos que estaban así pintados en las piedras. Sí. Dice desde las pinturas rupestres hasta las primeras escrituras, rupestres, hasta las primeras escrituras cuneiformes. Es de acuerdo a la interpretación de cada escenario. O sea que podemos decir, es como si nosotros notamos que hay un ataque, pues uno se imagina que es un ataque. Y es que nosotros actualmente tenemos un problema. Todo lo queremos dar como una verdad absoluta. Y todo tiene que pasar por una perspectiva. Si usted no está bien ese día y le pasa algo paranormal, para usted va a ser una cosa brutal. Alejandro, grandísima. es que todos queremos y creemos Ser en el algo, protagonista. ¿sí? Y queremos creer en algo y queremos ser de cierta manera en un momento determinado el salvador del mundo. Es lo que nos ha vendido Hollywood en sus películas, con Constantine, con una cantidad de películas, con el mismo Jesucristo Superstar, por ejemplo, con Jesucristo, y todo el mundo quiere ser de cierta manera en algún momento de su existencia un Jesucristo para salvar la humanidad. Y si no, los científicos no jugarían a ser Dios, los científicos no jugarían con la clonación, los científicos no jugarían con los virus, o sea, con cosas que se pueden salir del control, y que ya se han salido de control. Y que ni siquiera es de interpretación, es de realidad. O sea, estamos hablando de cosas que a veces se vuelven un poco más allá de esa cruda realidad, esa realidad que es avasallante, que muchas veces no podemos entender ni comprender cómo una persona puede hacer, por ejemplo, un virus para matar millones de personas, o un gas que va a matar a otros cientos de millones, o alguien que echa en hornos a cientos de personas y listo. Entonces mire que sí hay un análisis que hay que entender y entregar a través de las interpretaciones. Para Hitler la interpretación de acabar con los judíos era algo muy interesante, ¿sí? Pero, pero exacto, y era buscar esa, digamos, esa raza única, sí, esa raza aria, esa raza pues poderosa, pero mire que en realidad eso no funciona. El ser humano tiene otras condiciones, otras interpretaciones, y puede sonar un poquito reencauchado, pero nosotros como seres humanos somos resilientes, somos luchadores. De hecho, si nos volvemos un poco a nuestras colonias indígenas que han sido tan avasalladas por supuestamente la colonización, y estamos hablando de cosas que tienen que ver, porque si usted mira hacia atrás en los indígenas tenían al dios sol, la Pachamama, la dios tal, el dios maíz, bueno, todo el cuento, para cada cosa tenían sus dioses y todo, y llegan y le ponen un Jesús que lo va a salvar, uno único, y que de hecho muchos de los indígenas los mataron por no creer en la Biblia, por no creer en ese Dios y por esa fe que otro trajo para imponer. Entonces mire que también se van empezando a generar unas, digamos que unas dinámicas donde uno dice, pero bueno, ¿de dónde viene esta misma brujería de la magia negra o de la magia vudú o de la magia africana que trajeron los negros cuando vinieron esclavizados a nuestro continente? Mire que nosotros somos una amalgama de muchas cosas que a nivel histórico, si nosotros leemos un poquitico, porque esto lo puede saber cualquiera de nuestros oyentes, si usted lee un poquitico, usted se da cuenta que el mundo no es tan pequeño, pero el mundo también es muy diverso. Entonces, quedarse de pronto en un solo Dios, sabiendo que hay muchos dioses, como lo que nombraba anteriormente, que en la India, en la China, en Japón, y creer que esa es la única verdad, no. Yo vuelvo y retomo algo para mí primordial. El tema es la fe. Y sea fe positiva o fe negativa, porque el equilibrio tiene que haber. A mí no me digan que no hay bien y mal, hay un equilibrio. Fe positiva también, hay fe negativa. Yo también tengo fe negativa en que le va a ir mal a mi compañero porque quiero que le vaya mal. Estoy metiéndole una energía negativa a esa situación. Entonces hay que buscar esa fe y hay que entregarla con lo mejor de la energía que podemos entregar, y yo creo que mucho de esa fe a veces ha creado estos monstruos, como lo que hemos hablado de estas leyendas urbanas, que muchas veces son mitos, que no son leyendas, sino unos mitos muy bien estructurados que generan esa, digamos, esa transgresión o esa credulidad a través de los medios, como pasa con la niña del aro. Es que ¿quién va a pensar que una persona se va a salir de un televisor? ¿Ves? Dentro de la lógica eso es casi irrisorio, pero hay gente que de cree hecho, cuando que eso se
salió esta película, muchas personas ya no podían dormir, muchos quitaron los televisores, lo taparon porque qué miedo que pasara esto. Exacto. Y ha pasado con muchas más cosas. O sea, la gente, a pesar de que hay cosas que obviamente son imposibles por muchos aspectos, lo cree. Y ese es un gran problema que nosotros tenemos, Arlex, como raza humana, somos muy crédulos. Y esta misma forma de ser tan crédulos permite que historias o permite que estas leyendas urbanas tomen una fuerza que es imparable. Pero entre esto también tenemos el tema de que gracias a que las personas son crédulas o que las personas tienen ciertos aspectos, ya llega un punto en el que creen y creen y creen y nada pasa, que pierden esa forma de creer de forma excesiva y ya empiezan a investigar. Es como, por ejemplo, en la parte aquí, cuando la gente hace en la parte así, por ejemplo, toman por ejemplo acá, como dice Marcelo, un claro ejemplo de la interpretación de la demonización. O sea, de esa parte así como demoníaca, dice que es la traición de Judas. Sí. Que en realidad no fue una traición, fue más que todo una estrategia que le salió mal. Sí, no fue una traición. De hecho, si usted mira desde las perspectivas que nos nombró ahorita Marcelo también, desde la parte más holística, por decirlo así, supuestamente Jesús y Judas eran muy buenos amigos. Le voy a poner un ejemplo muy tácito. Alejandro y yo somos muy buenos amigos y yo nomás confío en Alejandro, entonces necesito que, a pesar de que aquí está nuestro querido parcero al lado, yo necesito que Alejandro me traicione, porque es la única persona que yo creo que me puede traicionar bien, porque esa persona yo le tengo toda la confianza del mundo y sé que él va a hacer el trabajo, o sea, no se va a arrepentir. Eso dentro de lo holístico, pues, dentro de otras investigaciones y dentro de otros temas, porque han demonizado claro, a un nivel de que el malo es, por ejemplo, Judas. O la mala ha sido Lilith en las historias de la creación. Y es que era algo que tenía que pasar. Es algo Se supone que que desde tenía hace que muchos pasar. años sabían que tenía que pasar. Exacto. Entonces, hay ciertas historias que al parecer ya están escritas y hay otras historias que al parecer nosotros las escribimos. Entonces es cuando a uno le dan ese halo de, bueno, si somos con el libre albedrío, o el libre albedrío es una paletica que nos estamos chupando, y estas energías que nosotros creemos que están siempre en estado y nosotros estamos creyendo que podemos en algún momento controlarlas o manejarlas a nuestro antojo, hacer pactos o hacer esto y lo otro, porque nosotros somos libres. Entonces ahí también se abren una cantidad de preguntas que uno dice, ¿esto sí funciona en verdad o estamos viviendo en una bendita simulación que nos está haciendo joder una cantidad de glitches y una cantidad de cosas que ahí se empiezan a mezclar muchas realidades y ahí uno no sabe si está o no? Que ahorita está muy común con esto del internet, que es justamente es que estamos en un supuesto, ¿cómo es que le dicen a eso? Lo he visto mucho ahí, cada rato. ¿Realidad qué? ¿No? ¿Cómo le dicen? ¿De realidad aumentada? No, algo así. Una realidad alterna, sí, que esto es una simulación también. Una simulación, exacto. Dice que es que supuestas evidencias donde se ve que estamos en los una fallos, simulación. los fallos en la realidad. Que dice es que fallo en la matriz. En la Matrix. Cuando dice que es que en la Matrix y se ve, es que he visto videos en los que se ve justamente un pájaro que estando quieto e inmóvil, el otro se va moviendo. Otro que se ve justamente un balón que está como rodando quieto, pero en sí mismo. Sí. Y, o sea, he visto varios videos así y yo digo así, como así que, o sea, porque dicen acá que estos y es son que de videos hecho es otra de las leyendas urbanas que tenemos actualmente con mucha fuerza, que lo mismo, son temas que vamos a ir tratando esta temporada porque cada uno tiene su parte y cada uno tiene su importancia. Por acá nos dice Marcelo Fernández, también pasa con lo mal establecido referido a los espejos. Creo que esto es lo que hablábamos en la apertura, que era lo que nos había aportado Marcelo a través de la página de Zona Cero Lo Paranormal y el grupo de WhatsApp, en los cuales, obviamente, como lo hablamos, espejos actuales no es lo mismo que los antiguos. Los espejos actuales son llevados a un punto de, ahorita Arlex me lo la dijo, parte industrial, la parte industrial ya no tienen las mismas connotaciones, las mismas cualidades, ya no es lo mismo, no funcionan igual que antes. ¿Es posible? Sí. ¿Es más común? Sí. No, porque ya no tienen estas mismas cualidades y hace parte de todo este mundo que va a ir cambiando, pero que lastimosamente en muchos aspectos, Arlex, nos hemos quedado también en el tiempo hablando de estos temas paranormales. Hay mucha gente que le sigue dando connotaciones a cosas que ya no das porque ya no funcionan así. Obviamente la fe mantiene ahí, entonces también puede ser la posibilidad. Hay cosas, pero hay cosas que se han desgastado con el tiempo, exacto, Alejandro. Con el tiempo hay cosas que han perdido poder. ¿Sí? De hecho, mucha gente se ha curado. Ya lo hablábamos, qué pena que te interrumpa, con el tema de la construcción masiva.
Exacto. Antes, ¿por qué se veía tantas cosas? Porque eran más terrenos naturales Ajá, que había. había una condición de naturaleza, de cercanía del ser humano con la parte de Pachamama, con la parte de las energías, con la parte de todas esas situaciones que de verdad uno dice hay un compromiso real entre esa unión energética entre la naturaleza y el ser humano. De hecho, nosotros hace mucho rato nos hemos venido despegando de la parte natural y cada vez somos más artificiales. Entonces mire que también hay otros mitos alrededor de las conciencias y de la parte virtual y de la parte electrónica, que también hay mitos y leyendas alrededor de eso. Entonces hay que tener mucho en cuenta esos temas. Claro que sí, por acá tenemos otro aporte de Marcelo Fernández, 3 minutos, nos da el tiempo, sí. Vamos a escucharlo entonces a esta hora. En realidad, chicos, Judas pertenecía a un grupo extremista que tenía una estrecha relación con los sicarios. La palabra sicario proviene de unos extremistas judíos, hebreos o israelíes que con un puñal de cobre muy delgado y con una forma muy curva que llevaban bajo la manga, apuñalaban a los sacerdotes que votaban legislaciones o que estaban a favor o eran gente de confianza de los romanos. O sea, se les acercaban y con las sicas los apuñalaban en el hígado. De ahí proviene la palabra sicario. Judas estaba también estrechamente relacionado con la resistencia a la cual pertenecía Barrabás, porque Barrabás no es tan bien como nos vendió Hollywood, de que Poncio Pilato da a elegir entre Barrabás o Judas y todos eligen a Barrabás para que lo perdonen, sino que con una historia revisionista, Barrabás había muerto en el sitio de una ciudad por los romanos, había muerto 2 semanas antes que a Jesús lo crucifiquen. Lo que pretendió Judas con la traición, pidiendo 20 monedas de plata, es traicionar a Jesús, y como lo iban a enjuiciar en el Sabbat, un sábado y de noche, no se podía hacer, estaba prohibido por la ley de Dios juzgar a alguien de noche y sin la presencia de todos los sacerdotes, y menos en el Sabbat. Era provocar una revolución en los seguidores, en la gente, una revuelta armada por llevarlo injustamente y que se inicie la independencia de los judíos bajo el dominio romano. No salió así, porque primero y principal que nadie reaccionó y Jesús tampoco llamó a las armas o a la rebelión a nadie, sino que se entregó sumisamente porque ya era lo que él tenía predestinado por su padre, ¿no? En realidad esa fue la estrategia de Judas, que haya una revuelta por la injusticia cometida ante el Hijo de Dios, y que expulsen a los romanos y evidentemente que expulsen a los sacerdotes que estaban en complicidad con el Imperio Romano, ¿no? Fue una estrategia, por eso digo que salió mal, no fue una traición, sino que la vendió a los romanos y a los sacerdotes del Sanedrín, la vendió como traición, pero en realidad era una estrategia para armar una revuelta y que no salió, ¿no? En realidad fue eso. Bueno, ahí teníamos el aporte de Marcelo, aporte final a este tema tan importante y que hace parte de una de las cuestiones que trajimos en el programa, que obviamente es de un interés muy importante porque desde ahí vienen muchas historias. Pero mire que hay muchas historias decantadas y él habla del tema revisionista, pero hay otros temas que también se van sumando holísticamente, o sea, mentiras o investigaciones que no lo llevan a uno a ningún lugar. Y podemos decir que hay todavía un halo de desinformación alrededor simplemente de ese tema, y es algo que es muy estudiado, porque si nosotros vemos la Biblia es estudiada, analizada con la parte teológica, con la parte, mejor dicho, eso tiene más estudio que un mismo virus sobre la Tierra. Entonces mire que aún así no sabemos la verdad al 100%, siempre hay una información nueva, siempre aparece un dato nuevo, siempre aparece algo que cambia la historia de cierta manera.
manera, pero la historia que nos venden es una historia totalmente diferente. Y la tratan de volver genérica. Y la vuelven muy genérica para que todo el mundo se apropie de ella. Si es que el Dios Redentor, el Dios Salvador, la persona salvadora, si usted mira en las películas de Hollywood, nos entregan siempre a un salvador, un Superman, un superhéroe, una superpersona, un Dios, un Thor, bueno, como usted lo voltee, por donde usted lo mire, la persona de éxito es la salvadora de una crisis, bueno, por donde usted lo mire. Entonces, aquí lo que tenemos que entrar al análisis es, estas historias que les vamos a presentar en esta temporada tienen cierto alto nivel de probabilidad de que existan, porque no podemos decir si es falso o total, exacto, existe o no, pero mirar si hay una probabilidad, porque hay mucha información que en realidad es una basura, que muchos lo están utilizando para generar sus likes y generar miedo, es decir, ay sí, es Slenderman, va a llegar a su casa a medianoche y tal cosa, no, pero busquémosle en realidad si es Slenderman, con la energía que nosotros le damos, más fácil le puede llegar la pata sola, por decirlo así, o el man, o sea, ¿para qué traer algo del exterior cuando tenemos exacto, lo propio? ¿Cuándo vamos a importar acá... las lloronas si los tenemos acá? Entonces, exacto, entonces es hacer el análisis y buscarle esa ubicación geoespacial o georreferenciada a lo que hay cercano y que puede ser muy plausible versus a lo que está totalmente lejano y pues no corta un poquito con la realidad que tenemos en nuestros territorios. En Sudamérica no es los mismos los demonios y todo lo de Sudamérica a lo que hemos hablado de los asiáticos, son totalmente diferentes, entonces hay que buscarle el aterrizaje a esta información. ¿Estamos llegando al final? Claro que sí, compañero Arlex, compañero Hugo, un agradecimiento a ustedes por acompañarnos el día de hoy, aquellos que se conectaron a través de nuestro Facebook, Lucenit Soler, Marcelo Fernández, y a todos aquellos que están ahí, que lastimosamente para poder decir sus nombres personales tendrían que comentar, pero un agradecimiento aún así a todos aquellos que se comunicaron y se conectaron el día de hoy. En nuestra pantalla aparece nuestro número de WhatsApp, que bueno, tienen que ponerlo con el más 57 para que lo puedan agregar, somos de Colombia, y nuestra página oficial, que es gritosdelmasallá.carrd.co, donde pueden encontrar nuestro Instagram, Facebook, YouTube, bueno, todas nuestras redes sociales. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias a usted, Alejo, y a Arles, y a toda nuestra audiencia que nos escribió. Y eso sí, les tengo para el próximo miércoles una historia que justamente me contó un amigo el pasado lunes. Oiga, pues, se viene importante e interesante. Muchas gracias, Arlex. Muchas gracias a usted, Alejandro, y a toda la gente que nos sigue. Recuerden que la próxima semana estaremos el miércoles 1, sería, bueno, la próxima semana no, en 2 semanas prácticamente, porque estamos a 18, pero estaríamos en el Día de Todos los Muertos el próximo miércoles, después del 31 de octubre, o sea que hay que irnos preparando también para hablar de la muerte, el especial de la muerte, el especial de la Santa Muerte en México, y cómo vemos la muerte de pronto en toda esta región, desde diferentes lugares, perspectivas, Colombia, Venezuela, Argentina, Perú, ir mirando la muerte y acercándonos un poquito a ella para no generar miedo, sino respeto a este ser que ha sido también tan demonizado y que todo el mundo quiere la vida, pero nadie quiere la muerte. Claro que sí. Muchas gracias a todos ustedes, y como lo diría la mascota de nuestro programa, que la oscuridad no invada tu hogar. La noche se apodera de este espacio, pero mientras tanto, vamos a una pequeña pausa comercial. Inicio de espacio publicitario. Disco Móvil Music Live, sonido HD, show musical, info 312-633-4343. Disco Móvil Music Live para todas sus fiestas y eventos. Red Empresarial Genvi. Multiplataforma comunicacional al servicio de emprendedores, artesanos, medianas y pequeñas empresas que buscan ser visibles y mejorar su productividad. Red Empresarial Genvi. Creemos en el talento y capacidad de nuestras empresas. Información 316-6